¿Qué demonios están haciendo con armas dentro de la prisión? Los guardias nunca te entrando. Nosotros entramos, pero nomás hasta son leyes allá. Si uno quiere respetar el espacio, bueno. Violencia, hacinamiento y corrupción. Estar encerrado en uno de estos infiernos exige determinación y habilidades para sobrevivir, despiadados motines y sistemas penitenciarios al mando de criminales. Hoy, exploraremos algunas de las prisiones más siniestras de Latinoamérica. ¿En qué país está permitido que los presos vivan con sus hijos en las celdas? ¿Qué ocurre cuando un preso decide tomar el control de la prisión? ¿Y es cierto que en Bolivia hay una prisión donde puedes pagar para vivir la experiencia carcelaria por una noche como turista? Here, it is the prisoners who are in charge. Tras 55 años de actividades, la cárcel de Sabaneta en Maracaibo, Venezuela, fue clausurada en 2013. Pero en 2023, el miedo volvió a apoderarse de la comunidad porque corría el rumor de que sus rejas se habían vuelto a abrir, esta vez para encerrar algo más macabro. La prisión estaba dividida en 4 zonas para albergar todo tipo de criminales, militares y policías corruptos, convictos con cargos graves y delincuentes violentos. Más de 1,000 reclusos eran supervisados por apenas 40 oficiales, la mayoría de ellos vinculados a la Guardia Nacional y solo 8 con formación para atender el sistema penitenciario. La desproporción astronómica entre reclusos y guardias, la sobrepoblación y la diversidad de criminales encerrados era la fórmula perfecta para que los presos tomaran el control. En la mayoría de las cárceles venezolanas, las pandillas dirigen las operaciones internas, mientras los guardias solo se encargan de evitar fugas. Estar encerrado en Sabaneta era vivir en tensión constante debido a la escasez de alimentos, suministros médicos y hacinamiento. Hasta 1994, cuando estalló un motín que muchos aún recuerdan. Vengándose de una pandilla rival, un grupo de reos pretendía asentar un precedente. Estos restos humeantes son el resultado de un ataque de venganza interracial. Los presos indios escaparon de sus celdas y prendieron fuego a una sección de la cárcel donde están los presos blancos. Los que, despavoridos, intentaban salir huyendo de las llamas, terminaron asesinados a tiros o apuñalados. En total, murieron más de 100 reclusos, aunque algunas fuentes aseguran que fueron 150. Y no solo los reclusos provocaron el caos. En respuesta a los disturbios, la Guardia Nacional irrumpió en la prisión con armas pesadas y gases lacrimógenos. Saber quién causó cada muerte fue imposible de determinar. Incluso en una horrorosa entrevista, un sobreviviente relató haber visto cómo un recluso desesperado por escapar del fuego terminó decapitado con un hacha. Como si la escena no fuera ya lo suficientemente escalofriante, los reos sobrevivientes empezaron a jugar fútbol con la cabeza mientras gritaban: ¡Debemos matarlos! ¡Hay que matarlos! Okay, that was dark. Para ese entonces, cerca de 3,400 reos habitaban en una prisión con capacidad para apenas 900. Por desgracia, la tragedia no motivó cambio alguno tras las rejas. En 2013, otra batalla entre pandillas cobró la vida de 16 personas. A estas alturas, la población carcelaria había aumentado a 3,700. Sin embargo, esta vez, las cosas eran distintas. Existía una clara jerarquía entre pandillas y uno de sus líderes, conocido como el Mocho Edwin, estaba a cargo de la prisión. Supervisaba todos los negocios dentro y fuera de la cárcel, incluyendo el tráfico de armas, drogas, secuestro y, por supuesto, la seguridad de los presos. Pero sin duda, lo más aterrador de todo es que, pese al hacinamiento, Sabaneta se convirtió en albergue de familias. 192 niños, hijos de prisioneros, vivían dentro de la cárcel. Con los niños venían las mascotas. Perros, pavos, cerdos e incluso un tigrillo fueron encontrados tras una redada en 2013. Si lo analizas, sobrevivir a una cárcel como Sabaneta no es tan complejo.
Solo necesitas seguir las reglas sin importar quién las imponga, pagar por protección y mantenerte lejos de los problemas a menos que quieras terminar decapitado. Pero en algunas prisiones la lealtad es más peligrosa que el hacinamiento, y en la siguiente historia entenderás por qué. Inaugurada en 1960 en Bogotá, Colombia, la cárcel Modelo fue diseñada para albergar a 720 reclusos. Sin embargo, su capacidad empezó a aumentar y hoy es una de las más colapsadas mortíferas del país. Según cifras oficiales, acoge a más de 3.000 reclusos, pero varias fuentes sugieren que la cifra real es muchísimo mayor. En sus dos alas, norte y sur, hay de todo: ladrones, violadores, narcotraficantes, asesinos y políticos corruptos. Lo más difícil es mantener el equilibrio entre la derecha y la izquierda. Los narcotraficantes, los terroristas, los asesinos, los ladrones de cuello blanco. Y según el ala en la que estés, tienes privilegios o castigos. Nosotros compramos la comida. Todo lo que se come aquí es por parte de nosotros mismos. El Estado no nos garantiza nada. No tenemos ninguna seguridad. Muchos reclusos han alegado durante años que el ala sur, donde reside en su mayoría la milicia de extrema derecha, que en realidad es más confortable. Aunque en ambas hay reclusos de escasos recursos. Los del ala sur reciben asistencia social y tienen mejor calidad de vida. También existe un alarmante desbalance de fuerzas. Es injusto. Solo hay 2 para manejar a 1.400 presos. Sin importar el lado en el que estés, a diferencia de la mayoría de las cárceles, la Modelo parece más un barrio que una prisión. Los prisioneros rara vez están tras las rejas durante el día. Las celdas están reservadas para los recién llegados o como albergue temporal para quienes buscan protección. Los guardias que patrullan los patios no tienen armas, aunque los que supervisan desde las torres de vigilancia están equipados con rifles. Como lo puedes imaginar, una complicación habitual es el fácil acceso de los reos a varios tipos de armas, incluso granadas de mano. Antes de adentrarnos en la locura más macabra de la Modelo, suscríbete a nuestro canal y ayúdanos a llegar al 500,000 de seguidores. Aquí somos muchos, pero nunca estaremos hacinados. Con las tensiones políticas como trasfondo, los estallidos violentos son comunes en esta prisión, sobre todo con reclusos que deambulan libremente y una línea imaginaria que divide 2 zonas como barrios. En abril de 2000 estalló un motín que duró 12 horas. En total, murieron 32 personas, la mayoría abaleadas y otras 17 resultaron heridas. Hasta ahí no parece nada del otro mundo, pero en 2016, una investigación encontró restos de al menos 100 prisioneros y visitantes esparcidos por todo el sistema del alcantarillado de la cárcel. Según el testimonio de un recluso, esta práctica era común en la cárcel y él mismo había sobornado guardias para que no dijeran nada mientras desmembraba cuerpos y ocultaba evidencias. The staff is terrible with the people, terrible. To get in there they search us. They do everything to us and they know that they themselves are the corrupt ones. En enero de 2020, la prisión albergaba a casi 5.000 delincuentes. Y acá, el COVID llegó como un nuevo enemigo común que desató el caos. 3 meses después, 24 personas murieron y 107 resultaron heridas durante un motín que fue calificado por el Ministerio de Justicia como un intento de fuga criminal masiva. Más recientemente, en 2024, Elmer Fernández, director de la prisión, fue asesinado por ignorar las advertencias de los reclusos para que dejara de realizar registros sin previo aviso al interior de la Modelo. Nuestra última cárcel es, más que una correccional, es un escape vacacional para turistas. No esperes un hotel 5 estrellas, pero obtienes lo que pagas. There are 20 of us and 2,000 of them. 20 police officers for more than 2,000 prisoners. We're powerless. We can't do anything. La cárcel de San Pedro fue construida en 1890, en el corazón de La Paz, Bolivia. 112 años después, en 2002,
el gobierno decidió delegarle a los prisioneros la administración de todo lo que sucedía tras sus muros. Aunque para algunos se trató de un experimento social, está claro que la intención era ahorrar dineros y abandonar a los reos a su propia suerte. El que llega acá es un prisionero solo cuando yo lo decido. Yo le explico las reglas de conducta de esta penitenciaría para evitar problemas más adelante. A los reclusos se les permite deambular libremente, pero ocupan espacios de habitación según su edad, el tipo de delitos cometidos y la cantidad de dinero que puedan pagar. Así es, los reos aquí pagan alquiler. ¿Rent? Incluso, los más solventes pueden adquirir un celular y venderlo antes de su liberación. Los presos inventaron un sistema de clasificación. Tienes desde 0 estrellas hasta 5 estrellas y media. Y ahí viven los narcotraficantes y políticos de alto rango. Las celdas más lujosas incluyen baños privados, ventanas con vista a la ciudad y alfombras. Pero si eres un prisionero sin dinero para alquilar tu celda, las condiciones van a complicarse. Te espera vivir a la intemperie, expuesto a toda clase de delitos nocturnos y gélidas temperaturas bajo cero. En este punto, te estarás preguntando cómo hacer dinero dentro de San Pedro. Pues bien, acá vas a apreciar cualquier habilidad que hayas podido desarrollar en tu vida de libertad. Hay mensajeros que ganan 1 o 2 bolivianos por llamar a los visitantes a la puerta. Hay gente limpiando zapatos, cocineros, carpinteros. Y ya sea que estés pagando cadena perpetua o vayas a pasar solo una temporada tras las rejas, además de pagar por tus necesidades tras las rejas, necesitas proveer dinero para tu familia. A menudo, esto conduce a que familias enteras vivan en prisión. Se estima que en 2018 más de 2,000 niños vivían tras los muros de San Pedro. Cuando arrestaron a mi esposo, tuvimos que irnos de donde vivíamos. Él decidió que, a partir de ahora, viviríamos aquí juntos. Somos como su fuerza y su motor para sobrevivir aquí. La mayoría de los internos son narcotraficantes, pero también hay asesinos, ladrones y agresores sexuales. Y a estos últimos, les aplican un controversial método de castigo que raya en la tortura. Los delegados nos avisan si está pasando algo en la cárcel. También imponen las condenas para los crímenes. Nosotros solo seguimos órdenes. Los que sobreviven a las golpizas terminan trabajando en la cocina, limpiando baños y barriendo los pisos, todo sin remuneración. Otra seria amenaza en esta cárcel son las drogas. Aproximadamente el 60% de los prisioneros son consumidores regulares. Además, dentro de la prisión hay laboratorios de cocaína. Esto les permite no solo consumirla, sino distribuirla hacia el resto del país. El uso excesivo de drogas con frecuencia conduce a estallidos de violencia entre reclusos. Y cuando las cosas se complican, no son los guardias los encargados de lidiar con ellas, sino los líderes electos conocidos como delegados. The delegados let us know if something has happened in the prison. They also determine the penalties for crimes. We act as an executive power only. En un momento dado, San Pedro estuvo abierto a los turistas. Por solo $5 podías acceder a una visita guiada, pero eso no era todo. Por $5 puedes pasar la noche dentro de esta prisión. Y puedes conseguir lo que quieras. Drogas, alcohol. Puedes hacer que un policía te traiga una caja de pizza. Es una locura. Y el gobierno, por supuesto, negó que esto estuviera sucediendo. Sin embargo, un video subido a YouTube reveló la verdad. En 2009, las autoridades aseguraron haber clausurado el ingreso de turistas, pero con la corrupción y los sobornos a guardias, dichas visitas siguen ocurriendo. Lo que pase al interior de San Pedro se queda en San Pedro. Tenía un amigo alemán, Stefan. Hace 2 años desapareció de repente. Dicen que se suicidó, pero... Bueno, ahí está. No sé si es verdad. Los policías solo patrullan el exterior y tras sus muros se vive una peligrosa libertad controlada por el crimen en donde nunca se sabrá qué ocurre, cuántos habitan y cómo se ganan la vida. En Estados Unidos, cada año más de 600,000 personas son sentenciadas a prisión, aunque unos 10,6 millones son encarceladas.
Las prisiones no son un club de verano. La celda promedio mide cerca de 4,5 metros cuadrados. Dependiendo de la cárcel que te toque, pasarás allí 23 horas al día. Y tras el COVID-19, esta medida se ha reforzado con severidad. ¿Tendrás algo de privacidad? ¿Por qué le temen tanto a la ducha? ¿Y cómo deberías saludar a tu compañero de celda? Alguien en camino a convertirse en prisionero debería educarse leyendo textos que lo preparen para la cárcel y conversar con algún exconvicto que haya pasado buen tiempo en la misma institución o bajo el mismo nivel de seguridad. Por supuesto, estar en forma suma puntos a tu arribo. Y ahora que te encuentras tras las rejas, veamos cómo serán tus primeras 24 horas. Paso 1. Registro al desnudo. A las 8 a.m., tu primera parada es el área de ingresos y salidas del centro. Este proceso puede demorar hasta 8 horas. El personal revisará todo lo que traigas contigo para establecer con qué artículos puedes quedarte y cuáles debes entregar. Te darán tu uniforme penitenciario, te sacarán fotos y tomarán tus huellas dactilares. Te entregarán tu tarjeta de identificación. Y, como es tu primer día, te desnudarán frente a los guardias. Así es, tienes que quitarte toda la ropa antes de que un oficial pase sus dedos por tu pelo y revise la boca y debajo de la lengua. El guardia te pedirá que te agaches y tosas con los brazos en alto. Así se aseguran de que no ingreses contrabando. Hacia las 4 p.m. habrás terminado el proceso de admisión y estarás listo para conocer a tu compañero de celda. Pero antes de seguir, te entregarán una colchoneta, sábanas y una cobija, además de artículos básicos de higiene, una toalla, zapatos y, si tienes suerte, una funda de almohada. Paso 2. Conoce a tu compañero. Entrar a la unidad carcelaria por primera vez es quizá uno de los momentos más inquietantes para los reclusos nuevos. En la mayoría de las prisiones federales hay 2 presos en cada celda. Y en tu primer día conocerás a tu compañero. Un guardia te indica hacia dónde caminar, y mientras lo haces, todo el mundo te observa para identificar quién eres y cómo clasificarte. Una vez en tu celda, pide permiso y preséntate con firmeza, pero con respeto. Sigue las instrucciones de tu compañero. Él tiene más experiencia, pero si no quiere nada que ver contigo, tendrás que buscar apoyo en otra parte. De acuerdo con el psicólogo, el Dr. Jamie Blandino, muchos prisioneros no tienen alternativa que sobrevivir de cualquier manera y recurren a formas primitivas de relacionarse. Procura buscar reclusos con antecedentes culturales, raciales o religiosos similares a los tuyos. Puede ser que esto vaya en contra de tus principios, pero hacer parte de una tribu es crucial para mantenerte vivo. Paso 3. Hora de la ducha. Hacia las 6 p.m. llega la hora de tu primer duchazo. A pesar de que películas y series suelen pintar los cuartos de ducha como epicentros de violencia y agresión, con frecuencia no lo son. De hecho, estarás en mayor riesgo si las evitas. En prisión, mantener la higiene es una necesidad, no un lujo. Y no querrás irritar a alguien con tus malos olores. En vista de que pasarás mucho tiempo con los demás reclusos en espacios compartidos, un olor desagradable sería la mejor manera de convertirte en víctima. Paso 4. Buenos modales de retrete. Si compartes una celda, lo mejor será que vayas al baño cuando tu compañero esté ausente. Si tienes una emergencia, no te queda opción que advertirle. Y, si es posible, cuelga una sábana para tener privacidad. Si es él quien necesita atender sus necesidades, intenta no molestarlo. Mira hacia la pared, porque cualquier contacto visual creará asperezas y potencialmente le abrirá las puertas a la violencia. Paso 5. Tu primera comida. En prisión, no puedes elegir tus alimentos. Tus compañeros asignados a la cocina te pasarán una bandeja y cada una lleva las mismas porciones. Nadie puede repetir. Y casi todas las cárceles federales escanean las tarjetas de identificación para asegurar que nadie coma más de una vez. Si te atrapan haciendo fila de nuevo, corres el riesgo de ser reportado por robo.
Paso 6. Luces apagadas. Llegó el momento de reflexionar sobre tu primer día en prisión. Como dijo el criminal serial, Cody Lachey, simplemente me senté en la cama. El estrés era increíble. De ninguna manera iba a poder dormir. Todo mi mundo se había derrumbado. Ahí estaba yo, solo con mis pensamientos. Y el silencio era espeluznante. Di vueltas y más vueltas, pero no lograba conciliar el sueño. Literalmente, mi vida pasó frente a mis ojos. No dormí. No pude hacerlo. Enviaré a un tipo fornido para que te derribe, te inmovilice las piernas y te mantenga en el suelo mientras otros 3 te apuñalan. No puedes ganar. No me gusta a mí, no te gusta a ti, pero tienes que hacerlo. Voy a presentarte las pandillas carcelarias más mortíferas del mundo. Algunas están activas, otras se extinguieron, pero todas son igual de aterradoras. ¿Quién asesinó al líder de una banda y envió trozos del cuerpo a su familia? ¿Qué desencadenó la guerra entre pandillas más larga de la historia y cuál pretendía derrocar al gobierno de Estados Unidos? We're in prison. Oh, God damn, man. Welcome to the real world. Te van a eliminar. O si revisamos la historia, el 99% de las víctimas de la mafia mexicana han sido sus propios miembros. La mafia mexicana, también llamada la M, fue fundada en 1957 por Luis Flores y otros 12 reclusos en la institución vocacional Dewey de California. Su objetivo era proteger a los reclusos hispanos y mexicanos del acoso de otras pandillas en las cárceles de Estados Unidos. Tras las rejas, comprendieron que, si se integraban con pandillas callejeras locales, podrían transformarse en un imperio del crimen organizado. Hoy, tiene influencia en varios estados, dentro y fuera de las cárceles, y sus miembros le pagan impuestos al líder local. Unirte a la M es complejo. Tenías que haber pasado tiempo en prisión, demostrar lealtad obedeciendo sus reglas durante al menos 2 años y obtener la aprobación unánime de los líderes locales. Olvidaba mencionar que además era necesario haber matado o al menos herido de gravedad a alguien. Sus principales rivales son las bandas callejeras afroamericanas, entre ellas la familia guerrillera negra. La mafia mexicana es conocida por su racismo, así que no fue sorpresa que haya terminado aliándose con la Hermandad Aria. Toda pandilla tiene sus técnicas para comunicarse con los miembros que están fuera de la cárcel, pero la M se ha hecho famosa por usar celulares para hacer negocios dentro y fuera de prisión. Solo en 2022, el sistema carcelario de California confiscó más de 6.700 celulares de sus internos. Se estima que al 2025, entre 350 y 400 integrantes de la mafia mexicana están pagando condenas en prisión. Pero en las calles de California, sus afiliados se cuentan por decenas de miles. Y pese a la reciente arremetida por parte de las autoridades, la M sigue fortaleciéndose. Pasemos entonces a la despiadada y reconocida aliada de la mafia mexicana. Cuando la Hermandad Aria quiere matarte en la cárcel, no te apuñalan una vez, no te apuñalan 2 veces, te apuñalan 117 veces. Si te quieren muerto, vas a morir. La Hermandad Aria. Esta pandilla nació en 1964 en la famosa cárcel californiana de San Quintín. Ha contado con líderes tan notables como Clayton Fontaine, Barry Mills y Thomas Silverstein. Para mediados de la década de 1970, el grupo delincuencial ya contaba con facciones en cárceles a lo largo y ancho de Estados Unidos. Y lo que la caracterizaba eran sus métodos violentos. Aunque sus miembros eran solo el 1% de los reclusos en todo el país, llegaron a ejecutar en un momento el 25% de los asesinatos en las cárceles. Mientras seguía expandiéndose, la pandilla creó una comisión tripartita para dirigir sus operaciones a nivel federal. En 1980, Barry, el Barón Miles, Tyler, la Mole Bingham y John Greshner recibieron los honores. Aunque tomaban las decisiones, otros serían responsables de la creación de ADX Florence, la única cárcel federal de máxima seguridad. En 1983,
Clayton Fountain y Thomas Silverstein, dos líderes de la banda recluidos en la prisión de Marion, se liberaron de las esposas y mataron a dos guardias. Uno de ellos recibió más de 40 puñaladas. El candidato ideal para ser miembro de la Hermandad Aria es alguien que haya cometido actos violentos y atroces en el pasado. Están dispuestos a hacer todo lo que sea necesario para cumplir su misión. Uno de los requisitos para unirse a la Hermandad Aria es, como ya debes adivinar, matar a un miembro de alguna pandilla rival o atacar a un oficial penitenciario. Sus enemigos acérrimos son la familia guerrillera negra, los DC Blacks, los Bloods y los Crips. Dentro de las cárceles existen jerarquías y liderazgos, tanto a nivel estatal como federal, y en las calles tienen líderes a cargo de ciudades o regiones enteras. Como casi todas las pandillas en este listado, trafican armas, drogas y coordinan asesinatos. All right. Fun stuff. En la década de 1990, John Gotti, el reconocido capo de la mafia, los contrató para que le brindaran protección y mataran a un recluso que lo había atacado. Pero la colaboración fue corta, ya que Gotti murió en prisión en 2002, sin que se hubiera llevado a cabo el cometido. Fuentes sostienen que la Hermandad Aria cuenta con cerca de 20,000 miembros en las calles y en prisión. Sus líderes son altamente perseguidos por el gobierno, pero es difícil saber quiénes en realidad toman las decisiones. Lo único cierto es que esta banda está lejos de aniquilarse. La siguiente pandilla fue creada por la Hermandad Aria para ejecutar sus operaciones. Su adoración es el caos, la venganza y las motocicletas. Los Nazi Lowriders, o NLR, surgieron durante la década de los 70 en California, más precisamente en el Centro Correccional Juvenil de Preston, donde uno de los líderes de la Hermandad Aria, John Stinson, empezó a reclutar presos más jóvenes, alineados con sus ideales para que ejecutaran sus operaciones ilegales. Desde aquel entonces, esta banda no ha parado de crecer. Hoy, sus miembros habitan las prisiones y recorren las calles de todo Estados Unidos. Al igual que la Hermandad Aria, la NLR basa su ideología en la supremacía blanca, por lo que entre sus principales rivales están las bandas afroamericanas. Según el Centro Legal para la Pobreza del Sur, durante la década de 1970, incorporaron a unos pocos hispanos para que se hicieran cargo del trabajo sucio, como el contrabando de drogas hacia las prisiones. La NLR obedece a un sistema piramidal de 3 niveles. En la cima están los mayores, quienes dan las órdenes. Luego vienen los menores y en la base, los mal llamados niños. Solo pueden ser elegidos como mayores quienes han integrado la pandilla durante al menos 5 años. A los menores no se les exige la misma experiencia y están a cargo del reclutamiento de niños, quienes en realidad son adolescentes o incluso veinteañeros que suelen provenir de otras pandillas como Public Enemy número 1. El recluso que desobedece las reglas de la pandilla sufre consecuencias fatales. Puedes ser muy listo, puedes ser tan grande como quieras. Si envío a un tipo y no lo consigo, enviaré a 3. Si envío a 3 y no pueden hacerlo, enviaré a 5. La NLR no solo está aliada con la AB y Public Enemy número 1 por motivos ideológicos, también trabaja con los Hells Angels y la mafia mexicana. A diferencia de otras pandillas, pasó casi 20 años sin ser detectada por las autoridades. Sus actos criminales incluían asaltos, asesinatos, tráfico de armas y todo lo relacionado con las drogas, incluso el consumo excesivo. Lowell, que fue condenado a cadena perpetua, testificó en el juicio que había estado en un estado de confusión inducido por las drogas, tras consumir metanfetamina 3 días. Los policías le pidieron que soltara el arma, pero no lo hizo. Se volteó y fue ahí cuando le dispararon. Entre sus crímenes más notorios están el asesinato de un bebé durante un aparente incidente de intolerancia vial, la golpiza a punta de batazos contra el afrodescendiente Eric Miller y el ataque con un martillo contra Nathaniel Harris, otro afroamericano. Antes de horrorizarte con la siguiente historia de venganza, asegúrate de suscribirte al canal. Acá el único pacto que practicamos es el de mantenerte con vida.
Brudras Capet en español significa La Hermandad, una pandilla fundada el 27 de mayo de 1995 al interior de la prisión de máxima seguridad de Kumia en Suecia. También se le conoce como BSK y para sus miembros significa más una fraternidad que un simple grupo delictivo. Solía reclutar a los peores criminales de Suecia. La mayoría de ellos cumplían sentencias por delitos con drogas, robo a mano armada y asesinato. Para hacer parte de esta organización necesitabas un requisito fundamental: estar cumpliendo condena en una prisión de alta seguridad. Tampoco podías estar vinculado a algún programa de rehabilitación. Debías resistirte a las pruebas de orina en busca de drogas y comprobar con documentos judiciales que no eras informante. En 1998, Danny Fitzpatrick, uno de sus fundadores, fue liberado. Pocos meses después, fue asesinado por 3 miembros de una pandilla afiliada a los Hells Angels. Fitzpatrick fue emboscado en su automóvil, lo que desató una larga y sangrienta rivalidad entre ambos grupos. Esta pandilla, involucrada en narcotráfico, contrabando de armas y hurtos, seguía operando a pesar de la persecución por parte de las autoridades y el constante cambio de sus líderes. Desde septiembre de 2006, el estatus al interior de la hermandad no está determinado por la antigüedad de cada individuo, sino por lo que cada uno le aporte a la pandilla. Få städa klubblokalen, stå vakt på fester, köra runt medlemmar, transportera vapen, transportera narkotika, utföra våldshandlingar för gänget. Alltså allt möjligt just för att bevisa att du är värdig och avancera till nästa steg. Aunque es difícil obtener cifras actualizadas al 2025, se sabe que su estrategia para reclutar ha cambiado. Ahora incorpora adolescentes cumpliendo sentencias menos severas porque salen más rápido de la cárcel y son más fáciles de adoctrinar. La asociación Nieta fue fundada a finales de la década de 1970 por Carlos Torres Iriarte en la prisión Oso Blanco de Puerto Rico. Integrada en su mayoría por presos políticos, fue creada para proteger a los presos ante los abusos de otras pandillas y guardias penitenciarios. Aunque muchos reclusos respetaban a Iriarte, varias pandillas rivales lo querían muerto, sobre todo la G27. En 1981, con la complicidad de oficiales corruptos, Iriarte fue apuñalado y asesinado a tiros camino a su celda. Investigaciones posteriores revelarían que varios de sus lugartenientes lo habían traicionado por negarse a autorizar que la pandilla traficara drogas. Creían que si eliminaban la cabeza la organización caía. No, quita al líder y seguimos creciendo. Esto desencadenó un amotinamiento mortal. Los Nietas exigían venganza y presuntamente irrumpieron en la celda del jefe de la G27 conocido como Manota. Lo apuñalaron escucha bien, 150 veces y descuartizaron su cuerpo en más de 80 pedazos. Hay quienes afirman que su madre recibió algunos de esos trozos. Algunas oficinas recibieron ciertas partes. El segundo al mando de los G27 recibió los ojos del líder. Estamos hablando de pedazos de cuerpo humano enviados por correo. Para finales de los 90, la banda se volvió internacional y contaba con miembros en Nueva York y la Florida. Luego continuó expandiéndose reclutando criminales en varias cárceles de Canadá, España, Italia y República Dominicana. Dirigíamos 7 prisiones en ese momento. En cierto punto, las autoridades estimaban que había unos 7,000 nietas operando en cárceles puertorriqueñas y cerca de 5,000 en otras prisiones estadounidenses. Pero no tardaron en comprender que el asunto era mucho más grave. Funcionaban también en Argentina, Chile, Portugal y México. Cada rama de los Nietas tenía su presidente, vicepresidente, tesorero, disciplinario y coordinador, todos elegidos por voto mayoritario. Un informe de 2005 del actual DEA señaló que su fuente de ingresos fundamental era la distribución de drogas, en particular crack, heroína y marihuana. Esto provocó tensiones entre otras pandillas dedicadas al tráfico de drogas. Sus principales antagonistas eran pandillas callejeras como los Latin Kings, la MS-13, los Bloods y los Crips, con énfasis en eran,
Porque en 2019, los Nietas perdieron su capacidad para competir en el salvaje mundo del crimen organizado tras las condenas contra 40 de sus jefes por distintos delitos. Pero la siguiente pandilla ha hecho parte de la guerra más larga entre bandas californianas y su prioridad en la familia. When you see us out there on the yards and we're doing burpees and we're doing exercises out there, we're not out there doing that because we're just trying to get karate bodies and just trying to look nice, right? We're training for a war. That's what it is. La NF, o Nuestra Familia, surgió a mediados de la década de 1960 en la prisión estatal de Soledad, California. La pandilla fue creada como forma de protección contra la mafia mexicana, pero terminó siendo una de las más temidas, tanto en las cárceles como en las calles. En sus inicios, la NF estaba compuesta por mexicoamericanos del norte de California. A su vez, la mafia mexicana estaba conformada por chicanos del sur del estado. Se dice que en 1965, un miembro de la mafia mexicana le robó un par de zapatos a un integrante de la NF, desatando una guerra permanente entre los dos bandos. Me pregunto, ¿qué tipo de zapatos eran? En Nuestra Familia, las decisiones importantes no las toma un líder, sino un comité de altos mandos, en su mayoría encarcelados. When you make a commitment to the NF, it's a lifetime commitment. I was asked things like, are you willing to kill your own flesh and blood? You know, are you willing to put the organization first before everything else in your life? El asesinato, el robo, el tráfico de drogas y el lavado de activos son algunas de sus fuentes de financiación, como también trafican metanfetamina. Son rivales naturales tanto de la Hermandad Aria como de la mafia mexicana. Pasemos ahora a una pandilla que perdió su rumbo intentando hacer valer sus derechos. Se trata de la Familia Guerrillera Negra, fundada en 1966 en la cárcel de San Quintín en California. Basados en el movimiento del poder negro o Black Power, sus objetivos eran promover el mensaje del poder negro, garantizar un trato justo y digno para los reclusos afroamericanos y derrocar al gobierno estadounidense. Durante las décadas de 1960 y 1970, los prisioneros afroamericanos sufrían constantes ataques raciales perpetrados por oficiales y reclusos de otras razas. Pero lo que comenzó como un movimiento político carcelario rápidamente se convirtió en una pandilla violenta después de que 2 de sus líderes fueran asesinados por guardias penitenciarios. Aunque la mayoría de sus integrantes están presos en California, se han expandido más allá de las celdas y fronteras estatales y ahora cuenta con afiliados en Baltimore y otras ciudades de Maryland. Esta pandilla, que trafica drogas y armas, se destaca por su violencia. Sin embargo, fiel a sus raíces políticas, sigue luchando por la igualdad de derechos para los reos afroamericanos. Se cree que al 2025 esta pandilla incluye a centenares de reclusos de prisioneros en California y Maryland, pero también a miles de asociados. Por extraño que parezca, algunos de esos asociados son empleados penitenciarios. En 2013, 25 miembros de la BGF fueron imputados por asociación para delinquir y 13 de ellos eran oficiales correccionales de Maryland. Aparte de los cargos formulados en su contra, los investigadores revelaron que estos individuos sostenían relaciones ilícitas con guardias mujeres que incluso derivaron en embarazos. Mira, te lo digo en serio, una mujer tan guapa como tú no debería pasar todo su tiempo aquí. Sobrevivir. A cualquiera de estas pandillas requiere lealtad y disposición para hacer lo que te pidan sin cuestionarlo. Quien hable o colabore con las fuerzas del orden es hombre muerto. Y aunque todas o la mayoría de las pandillas de nuestra lista vienen con una membresía vitalicia, algunas personas han logrado escapar. No es fácil hacerlo, pero quienes lo han logrado adoptan una nueva identidad, ingresan al programa de protección de testigos y viven con la angustia permanente, no de que la pandilla los encuentre, sino de cuándo ocurrirá. Si quieres saber más sobre las pandillas terroríficas, explora nuestros videos anteriores. Por mi parte, permaneceré refugiado en mi búnker, alejado de pandillas y listo para saber cómo sobrevivir.